La crisis financiera y económica europea contempla aspectos de la deuda soberana, el sistema bancario y económico. Tuvo su inicio con la desaceleración de la economía de Estados Unidos tras la caída del banco de inversión Lehman Brothers. Esto llevó a los bancos europeos con inversión en el mercado hipotecario estadounidense a sufrir grandes pérdidas, a tal punto que la Unión Europea tuvo que realizar una intervención mediante una asistencia financiera para evitar que los países se declararan en default. Los gobiernos se volvieron dependientes de la deuda, sus economías estaban perdiendo competitividad y se permitió la formación de algunos desequilibrios económicos tal como las burbujas inmobiliarias, que no eran saludables para la economía y que generaban inestabilidad financiera, reduciendo los ingresos fiscales y aumentando la deuda soberana. Esto permitió identificar que la estructura institucional de la Unión Europea y monetaria tenía deficiencias en su sistema de gobernanza. La crisis europea de los años 2008-2013 se inició a partir de la falta de responsabilidad del gobierno griego, ya que éste falsificó sus documentos financieros durante el mandato del Partido Conservador de este país. El gobierno griego de ese momento, el cual llevaba 10 años en el poder, ocultó las verdaderas cifras de la deuda financiera, ya que éste sostenía que el endeudamiento estaba alrededor del 3,7%, cuando en realidad este llegaba a las cifras de entre 12 y un 13%. Esto alarmó inmediatamente a toda la zona euro y a los inversores de los bonos griegos, quienes exigieron inmediatamente un mayor rendimiento por estos, lo que llevó a que el gobierno griego tuviera que pedir un préstamo a la Unión Europea, cultivando así la gran caída que a partir de aquí empezaron a sufrir la mayoría de las economías europeas. En cuanto el mundo se enteró de lo que sucedía en Europa y más exactamente en Grecia, hubo reacciones por parte de varios actores financieros importantes como la calificadora de riesgo, las cuales tan pronto se enteraron de la situación griega, desplomaron la calificación de la deuda de este país, con lo que empezaron las averiguaciones respecto a los culpables de tal suceso. La investigación arrojó como culpable a la Unión Europea, ya que ésta dentro de su control supranacional no tenía contemplado el seguimiento a los movimientos financieros de derivados que realizaban sus miembros. La situación en Grecia se supo a raíz del cambio de gobierno que se dio en 2009, con el primer ministro Papandreou, y a partir de aquí comenzó todo el fracaso de la economía griega, sus intentos de solventarse y el desencadenamiento en las demás economías europeas. Grecia fue en verdad el talón de Aquiles del euro, pues este país tuvo que recurrir al financiamiento por parte de la Unión Europea, la cual luego tuvo que hacer una reestructuración de la deuda griega. Irlanda, a partir de 1974, cuando ingresa a la Comunidad Europea, demostró ser un país que contaba con políticas públicas eficientes y prudentes que la llevaron incluso a ser un paradigma para las economías emergentes. A diferencia de otras economías europeas, no fue el exceso de gasto público el que deterioró la economía, sino el sistema bancario sobreextendido que financió la burbuja habitacional y llevó al colapso a la banca. La adquisición de unos pasivos cuantiosos para evitar que los bancos y miles de empresas quebraran generó un déficit fiscal y un aumento de la deuda externa del 64%. El problema inició a partir del 2002, ya que la productividad dejó de aumentar, la inflación se estaba tornando alta y el crecimiento del PIB empezó a depender en gran parte del mercado inmobiliario, lo que terminó generando que en los siguientes años se creara una burbuja especulativa de la propiedad, apoyada por un aumento de préstamos de los bancos y el aumento global en el apetito del riesgo de los mercados financieros. Para el año 2007, el mercado de la vivienda alcanzó su punto máximo. Ese año, los ingresos fiscales comenzaron a disminuir notablemente e Irlanda experimentó su primer aumento significativo del desempleo en 15 años. En respuesta a estas presiones, el gobierno decidió emitir una garantía total de los pasivos de los bancos para recapitalizar. Los grandes costos de estas medidas agravaron aún más el déficit presupuestario estructural que el mercado inmobiliario había revelado.
En noviembre del 2010, el gobierno negoció un paquete de ayuda financiera con la Unión Europea y el FMI por un total de 85 millones de euros. Esta financiación aportada por los socios del programa ha ayudado a amortiguar el gran choque que la economía de Irlanda y las finanzas públicas han sufrido como consecuencia de la explosión de la burbuja. El programa de ayuda financiera contiene 3 elementos principales. La primera, una estrategia para el sector financiero que tenía como objetivo la recapitalización de los bancos nacionales, lo cual ya se logró, y el desapalancamiento de los balances de los bancos que se encuentra en curso. La segunda, la consolidación fiscal de las finanzas públicas del país, para lo que se han tomado medidas para restaurar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Y la tercera, una agenda de reformas estructurales ambiciosas que mediante acuerdos sectoriales busca restablecer la competitividad y fortalecer el potencial de crecimiento de la economía, mediante la activación del mercado de trabajo. A pesar de algunos logros del programa, siguen habiendo problemas. El déficit presupuestario de Irlanda sigue siendo entre las más altas en la zona del euro y también tiene un alto nivel de deuda pública. Instituciones financieras irlandesas aún no han alcanzado su capacidad para apoyar la recuperación a través de nuevos préstamos, incluyendo a las pymes, que pueden desempeñar un papel clave en la creación de empleo futuro. Se necesitará la firme implementación del programa de la Unión Europea y el FMI para abordar estas cuestiones. Portugal fue el tercer país después de Grecia e Irlanda que solicitó y obtuvo ayuda financiera internacional, en vista de que sus planes económicos y políticas fiscales simplemente no funcionaron para sobrellevar la crisis de la zona euro. Para adquirir la financiación, el gobierno luso tuvo que aceptar una serie de compromisos que desencadenaron crisis sociales, debido a los recortes salariales, despido de empleados públicos, privatización de entidades, entre otras medidas. Eso empeoró la crisis. Para el FMI, Portugal sufre grandes problemas estructurales, baja productividad, elevada deuda, baja competitividad, lo que supone restricción para el crecimiento. Algunas causas que desencadenaron la crisis fueron falta de disciplina fiscal en el gasto público, erogando mayores recursos de los ingresados, provocando un déficit. Falta de recursos derivada del déficit presupuestario, provocó que se endeudaran más allá de sus posibilidades. Déficit en la balanza comercial, importando más bienes que los exportados. Para el gobierno lusitano, las condiciones empeoraron en abril del 2010, cuando la agencia Standard & Poor's rebaja 2 escalones la calificación de Portugal, de A+ pasa a A-, debido a la debilidad estructural de su economía, fruto del deterioro de sus finanzas públicas y sus escasas perspectivas de crecimiento. La bolsa de Lisboa se desplomó un 5,36% al cierre de la sesión. En noviembre del 2010, el interés sobre la deuda pública portuguesa a 10 años se dispara y alcanza el 7,37%, un nuevo máximo. En marzo del 2011, Fitch y Standard & Poor's rebajan la nota de la deuda portuguesa y dejan la calificación al borde del bono basura. En diciembre del 2012, Portugal vende la gestión de los aeropuertos lusos al grupo francés Vinci por 3.080 millones de euros. El gobierno conservador de Pedro Passos Coelho ha anunciado el traspaso a Vinci de la empresa nacional aeroportuaria y la gestión por 50 años de las principales terminales aéreas del país. En diciembre del 2013, el primer ministro portugués Pedro Passos recrudeció su discurso y reflejó su descontento con la troika, a lo que lanzó severas críticas y acusó directamente de hipocresía institucional. El miércoles 10 de diciembre del 2008 se declaró oficialmente la entrada de Italia en recesión, al ser confirmado por el Instituto Nacional de Estadística, ISTAT, la caída por segundo trimestre consecutivo del Producto Interno Bruto interanual, un descenso del 0,9% en términos interanuales y el 0,5% del PIB con respecto al segundo trimestre de 2008. La disminución del PIB entre el tercer y segundo trimestre de 2008 es la peor caída que registra la economía italiana desde 1998 según el ISTAT.
Las razones de la caída, explicó Listach, son la baja en las exportaciones, las inversiones, especialmente en maquinaria y en medios de transporte, y en menor medida del consumo final de las familias y las empresas. En menos de 3 años, 2008-2011, la deuda pública europea aumentó el 20% y la respuesta fue el recorte al Estado social. En 2012, el gasto social de los entes locales en Italia tuvo una disminución de hasta el 13% y los recortes se dieron sobre todo en el área de los servicios brindados a la población más desprotegida. En el 2013, la deuda fue de 2.000 millones de euros, más del 126% del PIB. De 60 millones de habitantes, solamente 23 millones trabajan. 4 millones de personas no tienen ocupación, que equivale al 10% de la población económicamente activa, e igual cantidad tiene un trabajo precario que no les garantiza una entrada económica durante todo el año, ni gozan de los derechos laborales mínimos. El 35% de la población desocupada tiene menos de 35 años y en su mayoría mujeres. El resultado ha sido dramático y ha llevado al cierre de empresas grandes, medianas y pequeñas, y al aumento del desempleo y de la precarización laboral, sobre todo entre los jóvenes. Y al igual que en Grecia, las exageradas pensiones jugaron su papel, impulsadas por un mal manejado estado del bienestar. Según informó el diario El País, Italia es el país del mundo donde se viven más años cobrando la pensión, 22 años los hombres y 26 las mujeres. Como consecuencia, más de 130.000 personas se jubilaron en 2010 con menos de 60 años. Casi 4 millones de italianos cobran actualmente la pensión y el Estado se gasta cada año 73 millones de euros. Males como el de la histórica burocracia, la evasión de impuestos, la corrupción y un sistema laboral que premia a los empleados públicos con el mítico puesto fijo y que prohíbe el acceso de miles de jóvenes que optan por emigrar, ayudan al mal funcionamiento de este sistema. Contrario a los orígenes de la crisis griega, la crisis en España se dio a partir de la creación de una gran burbuja inmobiliaria hacia el año 2008, que junto con un creciente desempleo crearon las condiciones ideales para que ocurriera un desastre. El bajo precio de los inmuebles hizo que los españoles los adquirieran a través de préstamos hipotecarios, pero con el aumento del desempleo empezaron a faltar en las cuotas de los préstamos para la compra de vivienda, por lo cual los bancos empezaron a hacer efectivas las hipotecas. La deuda pública en 2007 equivalía al 36,1% del PIB y se duplicó en 3 años, situándose en el 60,1% del PIB en 2010. Y en 2013 alcanzó el 93,4% del Producto Interno Bruto. José Luis Rodríguez Zapatero fue el presidente que tuvo en sus manos la etapa más complicada de la crisis española, pues fue elegido por 2 mandatos presidenciales, el primero del 2004 a 2008 y el segundo 2008 a 2011. Para el segundo mandato, el pueblo español lo eligió debido a promesas hechas para solventar el tan acelerado crecimiento del desempleo, además de otros aspectos económicos que empezaban a ser afectados negativamente por las condiciones del país. Zapatero se vio obligado a tomar medidas económicas como congelación de pensiones, reducción del salario de los empleados públicos, además de una reforma laboral que provocó el rechazo sindical y patronal que condujo a una huelga general. Para el final del periodo presidencial de Rodríguez Zapatero, los españoles eligieron a Mariano Rajoy como su presidente. El recién electo presidente Mariano Rajoy tomó como primeras medidas las siguientes. La primera, reforma laboral, que contiene fundamentalmente recortes en los derechos de los trabajadores, recortes generalizados en el sector público, disminución del número de empresas públicas y de cargos públicos, recorte en sectores públicos como sanidad y educación. Anunció una nueva subida del IVA en 2013 que en realidad se aplicó a partir de septiembre del 2012. Este video recoge una mirada general de lo que fue la crisis de la zona euro.